13, vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de Jueces. Jueces capítulo 13, una serie titulada Fracasos Humanos. Fracasos humanos. Así es Dios, así de claro. En Dios no hay rodeos. Dios es verdad. Cuando la Biblia dice que Dios es verdad, en Él no hay engaño, confusión, desorientación. No hay esquivos. Dios es directo. Y Él nos habla tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Las cosas que son reales. Él nos da luz. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Hasta ahí la lectura. Se sigue repitiendo la instrucción. Padre, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas narraciones, estos relatos que encontramos, que son útiles para nosotros conocer tu proceder, Señor, pero al mismo tiempo para conocer lo que somos por naturaleza. Somos pecadores, somos débiles, somos necesitados de ti. De todo corazón, Señor, rogamos que nos hables en este momento. Nos hables mostrando lo débil que somos, lo necesitado que estamos, y al mismo tiempo estar convencido de que tú lo llenas todo, tú lo suples todo, tú lo cubres todo. En ti estamos completos. De todo corazón, Señor, llénanos de ti. Rogamos, Dios, que uses tu palabra
nos edifiques, obre, Señor, en cada uno de nuestros corazones aquí presente, en cada alma aquí presente, que tú te glorifiques. Amén. Sigue obrando en nuestras vidas. Ante ti nos rendimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fracasos humanos, ese es el tema de la serie sobre el libro de Jueces. Fracasos, porque, hermanos, qué pena es cuando nosotros comenzamos a hacer algo y quedamos mal. Cuando nos proponemos ser algo y no lo logramos. Así vivió Israel. En un momento de su historia, Israel procuró ser fiel a Dios, ser obediente a Dios, seguir a Dios con lealtad, pero sin embargo fue víctima de su debilidad, de su pecaminosidad, de su infidelidad. Israel cayó en el pecado. Y al caer en el pecado, cayó en la opresión, dígase, las consecuencias del pecado. El pecado nos hace alejarnos de Dios. El pecado nos distancia de Dios y eso trae fracaso. Israel fue oprimido por pueblos enemigos, pueblos adversos, pueblos paganos, pueblos malos. Dios permitió que fueran oprimidos y eso llevó al pueblo a clamar a Dios. Ahí vino el clamor. Cada vez que caían en su pecado, clamaban y como dice la Biblia, la gracia de Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El Dios de toda gracia acudió a su clamor. La misericordia de Dios. Así es Dios. Toda misericordia. Dios escuchó su clamor y los liberó. Y así se pasó Israel poco más de 400 años, contando, ¿verdad?, la época de Moisés, inclusive, cuando ellos miraban atrás. Pero este es el periodo, hermano, más oscuro, el periodo de mayor fracaso del pueblo de Israel, en términos espirituales sobre todo. Por eso el título de esta serie, Fracasos Humanos. Y Dios tuvo que, en su gracia y misericordia, enviar libertadores. En algunos casos, libertadores muy buenos. Ahod, Otoniel, podemos mencionar a Débora. Jueces buenos, como Gedeón. Jueces no tan buenos, malos, como Jefté. Usted recuerda la historia de Jefté, cómo él fue víctima de sus propias palabras al sacrificar a su única hija, como lo hacían los pueblos paganos. Dios nunca le dijo que la sacrificara y lo hizo. Pero nos encontramos, hermanos, en la lectura la entrada en escena de un juez muy malo. Muy malo. Malo no por su comienzo, sino por su final. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos ser víctimas del fracaso. Usted puede comenzar su vida cristiana a las 1000 maravillas y terminar mal. Usted puede comenzar su vida cristiana con mucho fuego
con mucha pasión y terminar apagado, seco espiritualmente. Eso es lo que encontramos en la historia de hoy. En los capítulos 13 al 16 encontramos la historia de aquel hombre que muchos los conocen por su fuerza sobrenatural dada por Dios. Pero no nos damos cuenta que es una historia trágica. Ver cómo un hombre, desde su nacimiento, es llamado a una vida consagrada a Dios. Comenzó en un nivel alto y terminó en lo más bajo. Estamos hablando de Sansón. Cantamos un corito muy bonito, pero hermanos, esa historia debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Darnos cuenta que la vida cristiana, hermanos, puede ser una pendiente alta, una gran subida, pero de buenas a primeras convertirse en una baja y llegar hasta lo más hondo. Por eso hemos repetido y lo seguimos repitiendo. Las historias que encontramos en la Biblia son para que nos sirvan de advertencia, para que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pastor, ¿Sansón era cristiano, pastor? Seguro que sí. Como cualquiera de nosotros, Sansón era cristiano. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, se hace mención de él como un hombre de fe. Si no lo tiene, escuche. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Óigame, Sansón aparece en el listado junto a David y junto a Samuel, tremendos hombres de Dios, cristianos, hombres de fe. Sansón era cristiano. Él, en un momento de su vida, confió en Dios, como usted, como yo. El Señor llamó a Sansón desde su nacimiento, desde la concepción. ¿Para qué? Para que se consagrara en convertirse en un gran liberador de su pueblo después de 40 años de opresión, especialmente por los filisteos. Pero hermanos, pocos relatos en la Biblia son tan trágicos como este. Jueces 13 al 16. Un hombre llamado a la consagración a Dios y cae en lo más profundo que una persona pueda caer en su vida espiritual. La historia de Sansón es una ilustración de la advertencia que hace el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Note conmigo. Primera Corintios 9, si no tiene, escuche, versículo 27. Dice el apóstol, hablando de sí mismo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, hermana, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Puede ser peor. La vida puede empeorar.
la vida en Dios, la vida cristiana, puede ir degradándose, puede ir bajando de nivel, puede ir enfriándose al punto de empeorar. Puede ser peor. Si tú estás notando que tu vida cristiana, en vez de aumentar, está menguando, déjame decirte que esa vida puede empeorar. Si no le prestas atención, puede ser peor. La vida cristiana descuidada puede dañarse y empeorar. Por lo tanto, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar para que cuidemos nuestra vida cristiana. No permitamos que nuestra vida espiritual, nuestra consagración a Dios, se decaiga, se enfríe, se desinfle, desaparezca. Sino más bien que nuestra consagración a Dios sea cada vez más sólida, más fervorosa. Una entrega y dedicación mayor al Señor. Una pasión, un fervor hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Pero para eso hay que cuidar la vida cristiana. Hermano, hermana, la vida cristiana puede dañarse y empeorar. Mire conmigo, por favor, en el versículo que nos quedamos, Jueces 13, versículo 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permita detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Y sigue hablando. Hermano, aquí se repite 3 veces por lo menos, de manera enfática, la consagración que Dios exigía de ese niño que iban a hacer. Dios estaba haciendo un llamado a través de sus padres a Sansón. Un llamado a una vida consagrada, una vida entregada al Señor, una vida dedicada a Dios. ¿No es el mismo llamado que nos hace Dios? El apóstol Pablo en Romanos 12 dice: ahora pues ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra de Dios nos llama a una vida consagrada, entregada al Señor. Pero ¿sabe qué? La vida cristiana puede dañarse y empeorar cuando menospreciamos la tarea dada. Número 1. Menospreciar la tarea dada. Desde temprana edad, Sansón, a través de sus padres, había sido instruido para vivir una vida consagrada a Dios. Pero tal cual como nos dice la Biblia a nosotros en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sansón, en vez de asumir el llamado de Dios, lo menospreció.
Y lo primero que hizo Salomón, capítulo 14, es buscarse a una mujer que no era de su pueblo. Mi hermano, pero si Dios te dice a ti que no hagas yugo desigual con pueblos paganos, con naciones apartadas de Dios, sumergidas en el pecado, ¿cómo haces tú amistad? ¿Cómo haces tú una relación, estableces una relación de intimidad con una persona así? Hermano, hermana, en lugar de ponerse en las manos de Dios para realizar la tarea dada por Dios, Sansón decidió vivir como le placía. Yo quiero esa mujer. ¿Y qué trajo esa mujer? Trajo engaño y manipulación. Eso es lo que trae, hermanos, una vida que menosprecia el llamado de Dios. Una vida que menosprecia la tarea dada por Dios. Si estamos en Cristo, somos de Cristo. Nuestra vida ahora es dedicada a Él. El Señor nos llamó para Él. ¿Menosprecias el llamado de Dios? Si usted notó, Dios dio 3 restricciones claras. Primero dijo, no vino. Ninguna navaja para cortar el cabello. Y algo muy importante, no tocar un cuerpo muerto y estar contaminado. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté ni de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo. Bueno, más adelante, versículo 7. He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Si usted lee la ley, se dará cuenta que el nazareato, dígase, la consagración a Dios, eso es lo que significa. Entre las restricciones está no tocar cosa inmunda. Entre esas cosas, cuerpo contaminado, muerto. Esas acciones externas tenían un simbolismo, indicaban una dedicación interna a Dios. Hermano, a Dios le importa así lo de adentro como lo de afuera, y viceversa. A Dios le importa lo de afuera como lo de adentro. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando la Biblia habla de cuerpo ahí, habla de todo tu ser. Como dice el apóstol en otra carta, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles para el día de Cristo. Lo de afuera tiene que reflejar tu consagración interna. Por eso nuestra manera de vestirnos, hasta de peinarnos, nuestra manera de hablar con los demás, de comportarnos, habla de nuestra dedicación a Dios. A Dios le importa eso. Hermano, hermana, nosotros tenemos que diferenciarnos del mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Dígase, sean diferentes. Empezando aquí.
en tu manera de pensar. Nuestra manera de pensar tiene que ser diferente a la del mundo. Lamentablemente, eso no lo entendió Sansón. Él prefirió conformarse a este mundo, seguir las prácticas paganas, mundanas y pecaminosas. Me agrada esa mujer, se ve atractiva, me gusta, la quiero para mí. Dejarse seducir, ceder a la tentación. Hermanos, si hablamos de consagración, estamos hablando de dedicación a Dios. Dice Dios, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué otra explicación usted quiere? Hay que ser santo porque Dios es santo. Tan sencillo como es. De manera, hermanos, que menospreciar el llamado, hemos sido llamados a la santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Eso es claro en la Biblia. Una vida apartada para Dios, consagrada a Dios. No menospreciemos ese llamado. Si menospreciamos ese llamado, ay, me da igual. A Dios le importa lo que yo pienso, lo que hay en mi corazón. A Dios no le importa más nada. Podemos decirle que a Dios le importa todo. A Dios le importa tu vida completa, tanto por fuera como por dentro. A Dios le interesa cada detalle de tu vida. Tu vida tiene que ser una vida de consagración, de manera total. Sansón no lo entendió. Si estamos consagrados a Dios, ya no podemos decidir vivir como nos plazca. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Sea que comamos o que bebamos, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De eso se trata. No menosprecies la tarea dada. La tarea dada por Dios es que tú, así como Israel, cada uno de nosotros sea un reflejo de la santidad de Dios. Luz del mundo, sal de la tierra. Que vuestra luz alumbre a todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente al mirarnos pueda ver la gloria de Dios. Que tan solo al mirarnos puedan decir, esa es una mujer de Dios. Ese es un hombre de Dios. La consagración a Dios. No menosprecies el llamado. En segundo lugar, por favor, mire conmigo el capítulo 15, versículo 18. Sigue narrando la palabra. Y dice la Biblia que en un momento dado, Sansón tuvo gran sed. Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lei hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Si usted nota, hermanos, aquí aparece una de las tantas victorias de Sansón. Dios usó a Sansón.
como te usa a ti en ocasiones. En nuestra vida cristiana hay momentos de victoria, amén. Hay momentos de altas, hay momentos de júbilo, hay momentos cumbres en nuestra vida cristiana. Así pasó con Sansón. Él tuvo momentos de grandes victorias. Él venció a sus enemigos de maneras tremendas, donde se manifestaba la grandiosidad de Dios, las maravillas de Dios, la gloria de Dios. Sin embargo, hermano, hay una cosa que Dios quería mostrarle a Salomón. Sansón. Comienzan con la misma sílaba. Dios quiso mostrarle su debilidad. Solamente en 2 ocasiones aparece a Salomón clamando a Dios. Sansón. Me lo editan ahí en el video. 2 ocasiones. Una, aquí, cuando tuvo sed. Cuando usted tiene sed, hermanos, y no encuentra agua, usted está vuelto loco y sin idea. Hasta los que no beben en fundita, si le traen una fundita, se la bebe. Porque la sed, hermanos, óigame, usted puede durar semanas sin comer, pero sin tomar agua. Por eso es que dicen que el agua es vida. Dios quiso mostrarle a Salomón su debilidad. Es verdad que tú tienes Sansón, una fuerza sobrenatural, pero tú eres débil. Y la segunda ocasión en que usted encuentra a Sansón clamando a Dios, ¿sabe cuándo es? Después que es tomado al perder esa capacidad sobrenatural dada por Dios, su gran fuerza, tomado como esclavo, como reo, y llevado como un animal. Y allí está Sansón, derrotado, vencido, fracasado, y es llevado para servir como circo, como entretenimiento. Y allí clama a Dios, y Dios le responde. La gracia de Dios. Hermanos, hay una segunda cosa que si descuidamos puede dañar nuestra vida cristiana y empeorar. Vimos primero menospreciar la tarea dada, el llamado de Dios a la santidad. Segundo, olvidar tu debilidad. Dios le libró, pero entonces le advirtió mostrándole cuán débil era. Vemos a Sansón clamando, como ya dije, aquí por agua. Y en el capítulo 16, versículo 28, note conmigo, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. ¿Ha clamado usted alguna vez así? Acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Le fueron quitados los ojos como parte de su fracaso. Para que usted vea, hermano, que el pecado trae consecuencias, malos resultados. Una vida cristiana descuidada es dañada y empeorada. ¿No aprendió Salomón de sus padres
Sansón de sus padres una vida devota? Sus padres fueron personas de oración, ¿sí o no? Así lo vemos. Pero Sansón no siguió su ejemplo. No siguió su ejemplo. Damos gracias a Dios por los hombres y mujeres de nuestra iglesia de oración. Si Pablo mencionaba los nombres de sus colaboradores, yo tengo que mencionar algunos. Hermana Blanca, hermano Domingo, hermano Luis. ¿Por qué los menciono? Porque son hermanos que sábado tras sábado vienen a la oración. Yo sé que algunos quieren venir, no pueden. Pero hermanos, los menciono a ellos porque son de estímulo. Y deben servir de estímulo los hermanos y hermanas de oración en la iglesia, para que los que vamos subiendo, la generación que se está levantando, aprenda a buscar a Dios con fervor, con deseo, con dedicación. Porque al orar, hermanos, reconocemos nuestra necesidad de Dios. Cada vez que usted deja de orar, usted le está diciendo a Dios: Señor, yo puedo solo. Yo puedo solo. No me ayudes. Yo tengo fuerzas. Sansón cayó en ese error. Olvidó su debilidad. Ya cuando las fuerzas se agotan, ya cuando las aguas nos ahogan, queremos clamar a Dios. Así pasó con Sansón. Hermano, hermana, descuidar la vida cristiana es resultado de menospreciar la tarea dada y olvidar nuestra debilidad. Hay una última cosa. Vaya conmigo a capítulo 14. Yo no puedo hablar de Sansón sin mencionar no solamente el primer caso que ya cité, la mujer que él buscó de manera obstinada. Quiero a esa mujer. En ese momento, por lo menos no llegó a casarse, concretar el matrimonio. Pero sí fue víctima de sus intenciones. Pero qué decir del último caso, Dalila. Hermanos, dice la Biblia en Jueces 14, dice el versículo 7, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Salomón y a Sansón, y volviéndose después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiestas. ¿Cuál era el enigma? Versículo 14. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Hermano, aquí vemos a un Sansón vanagloriándose, jactándose de sus hazañas.
Sin embargo, no se daba cuenta que tenía al lado suyo una mala compañía. Una mujer engañadora y manipuladora. Ella fue usada por sus enemigos para descubrir el enigma y eso trajo vergüenza y apuros a Sansón. Todo por sus malas decisiones. Mejor aún, más claro, todo por disfrutar del pecado. Esa es la tercera, hermanos, la tercera cosa que puede llevarnos a nosotros dañar nuestra vida cristiana y empeorarla. Ya vimos primero, menospreciar la tarea dada, olvidar su debilidad y tercero, disfrutar del pecado. Note un detalle muy importante. En el nazareato, dice la ley, puede verlo conmigo, número 6, algo muy claro. Números capítulo 6, versículo 6. Dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Hay otros textos en la ley que habla de animales muertos. ¿Qué hizo Sansón? Tocó un animal muerto. Eso sin mencionar, ¿verdad?, la decisión de unirse con una extranjera. Como nazareo y como judío no debía participar en esas cosas señaladas por Dios. Hermano, aunque esa unión de Sansón con esa mujer nunca se completó, las semillas del pecado quedaron plantadas en su corazón. ¿Por qué lo decimos? Capítulo 16. Sansón se buscó otra mujer, una mujer filistea, Dalila. Y ella fue instrumento para el último y gran fracaso de Sansón. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando queremos disfrutar del pecado, el pecado lo que hace es ahondarnos más en el lodo, caer en lo más profundo, dañar nuestra vida cristiana y empeorarla? Hermano, hermana, ¿cuántos cristianos hoy se contaminan solo por disfrutar un poco de sus deseos y pecados? Puede que para ti sea nada, pero para Dios el pecado es pecado. Usted que ha leído la historia recordará que el resto muestra el trágico fin de un creyente. De un creyente que no puede controlar su vida. Especialmente Dios. Si hay una cosa que Dios quiere hacer, hermanos, es controlar nuestra vida. Por eso dejó el Espíritu Santo. Y Él nos dice, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
El Señor quiere que lo que nos controle no sea el pecado, sino el Espíritu Santo. Pero ¿sabía que el Espíritu Santo se puede apagar? ¿Sabía que el Espíritu Santo se puede contristar? Por nuestras decisiones. Hermano, hermana, puede ser peor. La vida puede empeorar. Si te estás dando cuenta de tu descuido espiritual, puedes empeorar. Habiendo sido heraldo, vengas a ser eliminado. Hermano, hermana, ya para concluir, a manera de reflexión, ¿estás tú progresando en tu consagración a Dios? ¿Puedes decir tú que tu vida cristiana está aumentando? ¿Se está fortaleciendo? ¿Es creciente? ¿O está descuidada? ¿Está tu vida descuidada? La consagración a Dios implica mucho cuidado espiritual y dedicación. Eso es lo que no pudo hacer Sansón. Ojalá, hermano, nuestra vida no sea así. Por eso Dios nos dejó esa historia, para que nos sirva de advertencia. Y cuidemos nuestra consagración a Dios. Cuídala. No la descuides. Esfuérzate en mantenerte fiel a Dios. Dedicado a Dios. Y ya lo vimos. Toma en serio el llamado de Dios. No olvides que eres débil, por lo tanto tienes que estar pegado del Señor. Amarrado del Señor. No te salgas de ahí. No te apartes de ahí. Y cuidado con dejarte seducir por el pecado. Permanecer en Cristo, hermanos, es la clave. Centrarse en Cristo es la clave. Ser motivados por Cristo es la clave. Que tu motivación sea Cristo. ¿Por qué debo ser mejor cristiano? Por Cristo. Esa es la clave. Haz de Cristo tu vida. De lo contrario, vas a fracasar. Sansón centró su vida en Sansón. Tú y yo tenemos que centrar nuestra vida en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por estas interesantes historias que tú nos dejas. Hay muchas cosas que ver ahí, muchos detalles más. Pero qué bueno, Señor, que podemos reflexionar en estos puntos y darnos cuenta que con facilidad podemos perjudicar nuestra vida cristiana por un descuido. Dejar de buscarte con fervor, con pasión, con el deseo de acercarnos más a ti, conocerte más y dar frutos constantes, frutos que permanezcan. De todo corazón, Señor, rogamos
que hagas de nosotros hombres y mujeres consagrados, hombres y mujeres dedicados a plenitud a ti. Perdónanos las veces que hemos descuidado nuestra vida espiritual. No queremos fracasar, Señor. Queremos progresar en nuestra vida cristiana. Obra en nosotros, Señor. Levanta en esta tu iglesia hombres y mujeres dedicados de todo corazón al Señor. Y que podamos ver grandes cosas en medio de nosotros al serte fiel. Gracias, Padre, por advertirnos, hacernos este llamado de atención para que nuestra vida cristiana, en vez de empeorar, avance, se fortalezca, se afirme y siga adelante. Gracias, Padre. Guíanos ahora en la celebración de la Santa Cena como una expresión de nuestra adoración a ti, de nuestra fidelidad a ti, de nuestra fe en Cristo, aquel que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendice este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.